Millonario deja esposa por amante y años después la sorpresa de los trigéminos. Eduardo tomó una profunda respiración, sus ojos evitando los de Clara. Yo he conocido a alguien más. Sofía. Y me voy con ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su voz tembló cuando finalmente habló. ¿Qué estás diciendo? ¿Después de 15 años de matrimonio? Lo siento, Clara. Nunca quise que esto pasara, pero... Eduardo intentó explicar, pero las palabras parecían huecas incluso para él. Clara, con la voz quebrada por la emoción, respondió, ¿lo sientes? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Cómo puedes tirar todo por la borda así? Eduardo comenzó a recoger sus cosas, cada movimiento como un puñal en el corazón de Clara. Ella lo observaba, incrédula, mientras su vida juntos se desmoronaba frente a sus ojos. Por favor, Eduardo, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, podemos. Clara suplicó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Pero Eduardo ya había tomado su decisión. Con una última mirada llena de culpa y algo que podría haber sido arrepentimiento, salió por la puerta, dejando a Clara sola en la inmensidad de su hogar, ahora vacío y frío. Clara se derrumbó en el suelo, sollozando incontrolablemente. El dolor de la traición y el abandono la atravesaba como 1000 cuchillos. En ese momento, no podía imaginar cómo seguiría adelante, cómo podría existir en un mundo donde el hombre que amaba la había dejado por otra. Mientras la noche caía sobre Madrid, Clara permaneció allí, rota y abandonada, enfrentando un futuro que nunca había imaginado, un futuro sin Eduardo. El tiempo pasó, dejando su huella en todos los involucrados. 3 años después de aquel fatídico día, Eduardo y Sofía se encontraban en su nuevo ático en el corazón de Barcelona, disfrutando de la vista panorámica de la ciudad. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó Sofía, acurrucándose junto a Eduardo en el sofá. Eduardo suspiró, su mirada perdida en el horizonte. En todo y en nada, respondió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sofía lo miró, preocupada. ¿Es por Clara de nuevo? Eduardo se tensó visiblemente. No, no es eso. Es solo que, a veces me pregunto si hice lo correcto. Eduardo, dijo Sofía suavemente, tomando su mano. Estamos juntos ahora. Somos felices, ¿no? Él asintió, pero el peso de su pasado aún lo agobiaba. Lo sé, lo sé. Es solo que, a veces el pasado vuelve para atormentarme. En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Era su asistente. Señor, tengo noticias importantes sobre la fusión con la empresa García. Gracias, Jorge. Estaré allí en 1 hora, respondió Eduardo, colgando con un suspiro de alivio. El trabajo siempre era una buena distracción. Mientras se preparaba para salir, Sofía lo observaba con una mezcla de amor y preocupación. Eduardo, llamó suavemente. Sabes que te amo, ¿verdad? Eduardo se detuvo y la miró, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en el día. Lo sé, mi amor. Y yo también te amo. Pero mientras salía del apartamento, la sombra de su pasado lo seguía. Las calles de Barcelona, tan diferentes a las de Madrid, no podían borrar los recuerdos de su vida anterior. El rostro de Clara, devastado por el dolor, aún lo perseguía en sus momentos más silenciosos. Eduardo subió a su coche, preparándose para sumergirse en el trabajo. Pero incluso mientras conducía hacia la oficina, no podía sacudirse la sensación de que, a pesar de su nuevo comienzo con Sofía, algo faltaba. El pasado seguía siendo una presencia constante, un recordatorio silencioso de las decisiones que había tomado y las consecuencias que aún estaba enfrentando. La pregunta que lo atormentaba era, ¿podría alguna vez escapar verdaderamente de su pasado? ¿O estaba destinado a vivir con este peso para siempre, incluso en los brazos de su nuevo amor? Mientras Eduardo lidiaba con sus demonios internos en Barcelona, en Madrid, Clara estaba sentada en su sala de estar, hojeando distraídamente una revista de sociedad.
De repente, sus ojos se detuvieron en una página, y el mundo pareció detenerse. No puede ser, susurró, su voz apenas audible. En la página, una foto de Eduardo y Sofía sonriendo radiantes, con un titular que gritaba, el magnate Eduardo Vélez y su pareja esperan trillizos. Clara sintió que le faltaba el aire. Sus manos temblaban mientras sostenía la revista, las lágrimas comenzaron a nublar su visión. Laura, gritó, su voz quebrada por la emoción. Laura, ven rápido. Su amiga Laura entró corriendo a la habitación, alarmada por el tono de Clara. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Clara, incapaz de hablar, simplemente le entregó la revista. Laura leyó el titular y luego miró a Clara, su rostro una mezcla de shock y preocupación. Oh, Clara, comenzó Laura, pero se detuvo, sin saber qué decir. Clara se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro de la habitación. Trillizos, Laura. Trillizos. Después de años intentándolo conmigo, ahora. Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a caer libremente. Laura se acercó para abrazarla, pero Clara la apartó. No lo entiendes, dijo Clara entre sollozos. Yo siempre quise tener hijos con él. Era nuestro sueño. ¿Y ahora? Laura la miró con compasión. Clara, sé que duele, pero... Doler, interrumpió Clara, su voz mezclando rabia y dolor. Esto no solo duele, Laura. Esto es como si me hubieran arrancado el corazón de nuevo. Clara se dejó caer en el sofá, su cuerpo sacudido por los sollozos. Laura se sentó a su lado, abrazándola en silencio. ¿Por qué, Laura?, preguntó Clara entre lágrimas. ¿Por qué el universo es tan cruel? ¿No era suficiente que me lo quitara? ¿Tenía que darle a ella lo que yo siempre deseé? Laura acarició suavemente el cabello de Clara, sin saber qué decir para consolar a su amiga. El silencio en la habitación era pesado, roto solo por los sollozos de Clara. Mientras tanto, en la mente de Clara, los recuerdos de su vida con Eduardo se mezclaban con imágenes de él con Sofía y sus futuros hijos. La noticia no solo había reabierto viejas heridas, sino que había creado otras nuevas, más profundas y dolorosas. La noche caía sobre Madrid, y Clara se enfrentaba a una nueva realidad, una en la que sus sueños no solo habían sido destrozados, sino que habían sido entregados a otra. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿cómo podría seguir adelante ahora, sabiendo que Eduardo tendría la familia que ella siempre había deseado, pero con otra mujer? En los días siguientes, Clara se sumergió en un torbellino de emociones. Sentada en el jardín de su casa, con una taza de té frío entre sus manos, su mente vagaba por los recuerdos de su vida con Eduardo. ¿Cómo pude ser tan ciega?, murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro en el aire de la tarde. Las imágenes de su pasado se proyectaban en su mente como una película dolorosa. Recordó la primera vez que Eduardo la miró con amor, su boda, los planes que habían hecho juntos. Señora Clara, interrumpió suavemente María, su ama de llaves. ¿Necesita algo? Clara parpadeó, saliendo de su ensimismamiento. No, María, gracias. Estoy bien. Pero no estaba bien. Cada recuerdo era como un cuchillo que se retorcía en su corazón. Eduardo, suspiró, cerrando los ojos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Se levantó y caminó hacia el estudio, donde aún guardaba fotos de su vida juntos. Tomó un marco con una foto de su luna de miel. Éramos tan felices, dijo en voz alta, acariciando la imagen. O al menos eso creía yo. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez había algo más que tristeza en ellas. Había rabia, frustración y una profunda sensación de traición. ¿Qué hice mal?, se preguntó, su voz quebrada por la emoción. ¿Acaso no fui suficiente? Clara se sentó en el sillón de cuero que una vez perteneció a Eduardo, el aroma de su colonia aún persistía levemente. Todos esos años, continuó, hablando consigo misma. Todas esas promesas. ¿Significaron algo para ti, Eduardo?
De repente, la rabia se apoderó de ella. Se levantó de golpe y arrojó el marco contra la pared, el cristal se hizo añicos. «Maldito seas, Eduardo», gritó, su voz resonando en la habitación vacía. «Maldito seas por hacerme creer en nosotros». Cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. María entró corriendo al escuchar el alboroto. «Señora Clara», exclamó, arrodillándose junto a ella. «¿Qué sucede?». Clara levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. «Oh, María», dijo entre sollozos. «¿Cómo pude perder tanto tiempo? ¿Cómo pude entregar mi vida a alguien que no me valoraba?». María la abrazó en silencio, dejando que Clara liberara todo el dolor acumulado. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Clara se enfrentaba no solo al dolor de la traición, sino también a la dolorosa tarea de reexaminar toda su vida. Las preguntas sin respuesta se arremolinaban en su mente. ¿Había sido todo una mentira? ¿Alguna vez Eduardo la amó realmente? Y lo más importante, ¿cómo podría reconstruir su vida después de todo esto? La noche cayó, encontrando a Clara exhausta pero con una chispa de determinación en sus ojos. Quizás, pensó, era hora de dejar de mirar al pasado y empezar a pensar en su propio futuro, un futuro sin la sombra de Eduardo. Mientras Clara lidiaba con sus emociones en Madrid, Eduardo se encontraba en su oficina en Barcelona, mirando fijamente por la ventana. La noticia de los trillizos había sacudido su mundo de una manera que no esperaba. «Señor, tiene una llamada de la señora Sofía», anunció su secretaria por el intercomunicador. Eduardo suspiró profundamente antes de contestar. «Gracias, Patricia. La tomaré». «Eduardo, cariño», la voz emocionada de Sofía llenó la línea. «¿Has visto las últimas ecografías? Son hermosos». Eduardo cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alegría y culpa. «Sí, son increíbles, Sofía». Hubo un momento de silencio antes de que Sofía hablara de nuevo, esta vez con un tono de preocupación. «Eduardo, ¿estás bien? Suenas distante». «Estoy bien, solo pensativo», respondió Eduardo, su mente vagando hacia su pasado. «¿Es por Clara?», preguntó Sofía, su voz ahora tensa. Eduardo se pasó la mano por el pelo, frustrado. «No, no es, bueno, tal vez un poco. Es complicado, Sofía». «Eduardo», la voz de Sofía se volvió seria. «Creí que habíamos dejado eso atrás. Vamos a ser padres, por el amor de Dios». Lo sé», respondió Eduardo, la culpa creciendo en su pecho. «Es solo que, no puedo evitar pensar en cómo esto la afectará a ella». «¿A ella?», la voz de Sofía se elevó. «¿Qué hay de nosotros, Eduardo? ¿Qué hay de nuestros hijos?». Eduardo se hundió en su silla, sintiendo el peso de sus decisiones. «Tienes razón, lo siento. Es solo que, todo esto me ha hecho pensar en el pasado, en las promesas que hice, en los sueños que compartimos». «Eduardo», interrumpió Sofía, su voz mezclando enojo y dolor. «Tú elegiste esto. Nos elegiste a nosotros. No puedes seguir con un pie en el pasado». Las palabras de Sofía golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Tenía razón, por supuesto, pero eso no hacía que fuera más fácil. «Lo sé, mi amor», dijo finalmente. «Lo sé. Estaré en casa pronto y hablaremos, ¿de acuerdo?». Después de colgar, Eduardo se quedó mirando por la ventana, su reflejo le devolvía la mirada de un hombre dividido entre su pasado y su futuro. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí mismo. En ese momento, su teléfono vibró con una notificación. Era un artículo sobre Clara, mencionando cómo la exitosa empresaria parecía haber recuperado su vida después del divorcio. Eduardo sintió una punzada de ¿qué? ¿Celos? ¿Arrepentimiento? No podía nombrar la emoción, pero sabía que la noticia de los trillizos había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, Eduardo se enfrentaba a una crisis interna. ¿Cómo podía conciliar su pasado con Clara y su futuro con Sofía y los trillizos?
¿Era posible ser feliz con su nueva vida mientras cargaba con el peso de sus decisiones pasadas? La noche cayó, encontrando a Eduardo en su oficina, luchando con preguntas para las que no tenía respuestas, y enfrentando un futuro que de repente parecía mucho más complicado de lo que había imaginado. El destino, con su peculiar sentido del humor, decidió jugar sus cartas. Una noche, en la inauguración de una prestigiosa galería de arte en Madrid, Clara se encontraba rodeada de la élite social, su elegante vestido negro contrastando con su pálida piel. «Clara, querida, te ves radiante», la saludó Mariana, una vieja amiga. Clara forzó una sonrisa. «Gracias, Mariana. El arte siempre me ha dado vida». De repente, el murmullo de la multitud cambió. Clara sintió que el aire se volvía pesado. Giró lentamente y allí estaba él, Eduardo, tan apuesto como siempre, del brazo de una Sofía visiblemente embarazada. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. Clara sintió que su corazón se detenía. «Clara», dijo Eduardo, su voz apenas un susurro. «Eduardo», respondió ella, luchando por mantener la compostura. Sofía, consciente de la tensión, apretó el brazo de Eduardo. «Querido, deberíamos saludar al anfitrión». Pero Eduardo parecía clavado en el suelo, sus ojos fijos en Clara. «¿Te ves bien?», logró decir. Clara asintió, su garganta seca. «Gracias. Ustedes también se ven bien». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara podía sentir las miradas de todos sobre ellos, esperando el próximo movimiento en este drama silencioso. «Felicidades», dijo finalmente Clara, señalando el vientre de Sofía. «Por los trillizos». Eduardo palideció. «Clara, yo». «No», interrumpió Clara, levantando una mano. «No es necesario decir nada». En ese momento, Laura apareció al lado de Clara, sintiendo la tensión. «Clara, cariño, te necesitan para la foto grupal». Clara agradeció silenciosamente la interrupción. «Si me disculpan», dijo, girándose para irse. Pero antes de que pudiera alejarse, Eduardo la tomó suavemente del brazo. «Clara, ¿podemos hablar?». «En privado». El toque de Eduardo envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Clara. Se giró, sus ojos encontrándose con los de él. «No creo que sea una buena idea, Eduardo», respondió, su voz temblando ligeramente. «Por favor», insistió él, su voz cargada de emoción. Clara miró a Sofía, que observaba la escena con una mezcla de dolor y rabia. Luego volvió a mirar a Eduardo. 5 minutos, concedió finalmente. En la terraza. Mientras Clara se alejaba hacia la terraza, podía sentir el peso de las miradas sobre ella. El corazón le latía con fuerza, y 1000 pensamientos cruzaban por su mente. ¿Qué podría querer decirle Eduardo? ¿Y ella, estaba preparada para escucharlo? La noche de Madrid parecía contener la respiración, esperando el desenlace de este encuentro inesperado. En la terraza, bajo las estrellas, 2 almas heridas estaban a punto de enfrentarse nuevamente, con el peso de su historia compartida y la incertidumbre del futuro pendiendo sobre ellos. La noticia del encuentro entre Clara y Eduardo en la galería de arte se extendió como pólvora entre sus círculos sociales. Al día siguiente, el teléfono de Laura no dejaba de sonar. «Laura, ¿es cierto lo que dicen?». «¿Clara y Eduardo hablaron?», preguntó Martina, una amiga común, su voz cargada de curiosidad. Laura suspiró, masajeándose las sienes. «Martina, por favor, no exageres las cosas. Fue un encuentro casual. Pero dicen que se fueron a la terraza solos». «¿Qué pasó allí?», insistió Martina. «No lo sé, y aunque lo supiera, no es asunto nuestro», respondió Laura, protegiendo a su amiga. Mientras tanto, en el exclusivo club de golf donde Eduardo solía jugar, la noticia también era tema de conversación. «Eduardo, viejo amigo», dijo Carlos, dándole una palmada en la espalda. «¿Qué tal el reencuentro con Clara? Debe haber sido intenso».
Eduardo frunció el ceño, incómodo. Carlos, preferiría no hablar de eso. Vamos, hombre, insistió Carlos. Todos nos preguntamos cómo fue. ¿Hubo drama? ¿Lágrimas? Basta, exclamó Eduardo, sorprendiendo a todos. Mi vida personal no es un espectáculo para su entretenimiento. En casa de Clara, el ambiente no era mejor. Su hermana, Isabel, había llegado sin avisar. Clara, por el amor de Dios, ¿en qué estabas pensando?, exclamó Isabel. ¿Hablar a solas con Eduardo? ¿Con su esposa embarazada allí mismo? Clara cerró los ojos, agotada. Isabel, por favor. Ya es suficientemente difícil sin que todos opinen. Es que no lo entiendo, continuó Isabel. Después de todo lo que te hizo, ¿cómo pudiste siquiera considerarlo? Porque no es tan simple, gritó Clara, sorprendiendo a su hermana. 15 años de matrimonio no se borran así como así. Hay historia. Isabel se acercó a su hermana, abrazándola. Oh, Clara. Lo sé. Pero me preocupo por ti. No quiero verte sufrir de nuevo. Mientras tanto, en el apartamento de Eduardo y Sofía, la tensión era palpable. Eduardo, dijo Sofía, su voz temblorosa. Necesito saber qué pasó en esa terraza. Eduardo la miró, viendo el miedo en sus ojos. Sofía, mi amor, no pasó nada. Solo, aclaramos algunas cosas. ¿Qué cosas?, insistió Sofía, acariciando su vientre instintivamente. Eduardo se acercó, tomando sus manos. Cosas del pasado. Nada que afecte nuestro futuro, te lo prometo. Pero mientras decía estas palabras, Eduardo no podía evitar sentir una punzada de duda. ¿Realmente había cerrado ese capítulo de su vida? La noche caía sobre Madrid, y en diferentes partes de la ciudad, Clara y Eduardo se encontraban atrapados en el ojo del huracán social que habían desatado sin querer. Ambos sabían que las consecuencias de ese breve encuentro apenas comenzaban a manifestarse. ¿Cómo afectaría esto a sus vidas? ¿Podrían mantener la distancia que el tiempo y las circunstancias habían impuesto entre ellos? Y más importante aún, ¿querían realmente mantener esa distancia? Días después del encuentro en la galería, Clara recibió un mensaje inesperado de Eduardo. Necesitamos hablar. Café Retiro, mañana a las 3. Por favor. Con el corazón acelerado, Clara llegó al café. Eduardo ya estaba allí, su rostro una mezcla de ansiedad y determinación. Clara, dijo suavemente cuando ella se sentó. Gracias por venir. Clara asintió, incapaz de encontrar palabras. El silencio se extendió entre ellos, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Eduardo habló, lo siento. Por todo. Sé que no es suficiente, pero necesitaba decírtelo. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Por qué ahora, Eduardo? ¿Por qué después de tanto tiempo? Eduardo bajó la mirada, su voz quebrada. Verte en la galería, me hizo darme cuenta de cuánto daño te hice. De cuánto nos perdimos. Clara soltó una risa amarga. Tú elegiste irte, Eduardo. Tú elegiste a Sofía. Lo sé, respondió él, su voz apenas un susurro. Y vivo con esa culpa cada día. Clara lo miró fijamente, años de dolor reflejados en sus ojos. ¿Sabes lo que más me dolió? No fue que te fueras con ella. Fue que tiraste por la borda todos nuestros sueños, nuestros planes. Eduardo extendió su mano sobre la mesa, casi tocando la de Clara, pero se detuvo. Clara, si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió ella, su voz temblando. Y ahora vas a tener los hijos que siempre quisimos, pero con ella. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Clara. Eduardo, impulsivamente, la secó con su pulgar, el gesto íntimo enviando escalofríos por la espalda de ambos. Lo siento tanto, repitió Eduardo, su propia voz quebrándose. Nunca quise hacerte daño.
Fui un cobarde, un idiota. Clara cerró los ojos, permitiéndose por un momento sentir el toque de Eduardo. ¿Por qué me dices todo esto ahora? Tienes una nueva vida, una familia en camino. Eduardo retiró su mano, el dolor evidente en su rostro. Porque necesitaba que lo supieras. Que a pesar de todo, lo que tuvimos fue real. Que te amé, Clara. Con todo mi corazón. El uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para Clara. ¿Y ahora?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Eduardo la miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor, arrepentimiento y confusión. Ahora no sé qué siento. Y eso me aterra. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado y cargado de posibilidades no dichas. Clara se dio cuenta de que estaban en un precipicio emocional, y cualquier palabra podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Eduardo, dijo finalmente, su voz apenas audible. ¿Qué quieres de mí? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras ambos se enfrentaban a la realidad de sus sentimientos resurgidos y las complicaciones que estos traerían. El futuro, que parecía tan claro hace unos días, ahora estaba envuelto en una niebla de incertidumbre y posibilidades peligrosas. Después del intenso encuentro con Eduardo, Clara regresó a su casa, sintiéndose emocionalmente exhausta. Apenas cruzó la puerta, Laura, quien la esperaba ansiosa, se levantó de un salto del sofá. Clara, por Dios, ¿qué pasó? Estuve preocupada todo el tiempo, exclamó Laura, acercándose a su amiga. Clara se dejó caer en el sillón, sus ojos enrojecidos revelando la tormenta emocional que acababa de vivir. Oh, Laura. No sé ni por dónde empezar. Laura se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Empieza por el principio, cariño. ¿Qué te dijo Eduardo? Clara tomó una respiración profunda, intentando ordenar sus pensamientos. Me pidió perdón, Laura. Dijo que lo sentía, que fue un cobarde. ¿Y tú qué sientes?, preguntó Laura suavemente, notando la confusión en los ojos de su amiga. Clara se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. No lo sé, Laura. Estoy hecha un lío. Una parte de mí quiere odiarlo, gritarle por todo el daño que me hizo. Pero otra parte que, Clara, insistió Laura, temiendo la respuesta. Clara se giró, las lágrimas brotando nuevamente. Otra parte de mí siente que lo sigo amando, Laura. ¿Cómo es posible? Después de todo lo que pasó. Laura se acercó a su amiga, abrazándola fuertemente. Oh, Clara. El corazón a veces no entiende de razones. Pero es una locura, ¿no?, sollozó Clara en el hombro de su amiga. Él va a ser padre, tiene una nueva vida. Y yo aquí, aferrándome a un pasado que ya no existe. Laura se separó ligeramente, mirando a Clara a los ojos. Escúchame, Clara. Lo que sientes es válido. Has pasado por mucho, y es normal que esto te haya removido emociones. Pero necesitas pensar en ti ahora. ¿Y si no puedo olvidarlo, Laura? ¿Y si este encuentro solo ha servido para darme cuenta de que nunca lo superé realmente?, preguntó Clara, su voz quebrada por la emoción. Laura tomó el rostro de Clara entre sus manos. Cariño, has construido una vida maravillosa sin él. Eres fuerte, exitosa, admirada. No permitas que este momento de debilidad borre todo lo que has logrado. Clara asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. Tienes razón. Pero, ¿cómo sigo adelante ahora? ¿Cómo vuelvo a poner distancia cuando siento que todas las heridas se han reabierto? Laura la guió de vuelta al sofá, sentándose junto a ella. Un día a la vez, Clara. Y estaré aquí, a tu lado, en cada paso del camino. No tienes que enfrentar esto sola. Mientras la noche caía sobre Madrid, Clara se encontraba en una encrucijada emocional. El encuentro con Eduardo había despertado sentimientos que creía enterrados, pero también la había dejado con más preguntas que respuestas.
¿podría realmente volver a confiar en el hombre que le había roto el corazón? ¿O era el momento de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida y seguir adelante? La batalla entre su corazón y su razón apenas comenzaba, y Clara sabía que las decisiones que tomara en los próximos días podrían cambiar el curso de su vida para siempre. Mientras Clara luchaba con sus emociones en Madrid, Eduardo regresaba a Barcelona, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Al entrar en su apartamento, encontró a Sofía esperándolo, su rostro una mezcla de preocupación y sospecha. «Eduardo, ¿dónde has estado?», preguntó Sofía, su voz tensa. Eduardo dudó por un momento, pero decidió ser honesto. «Fui a Madrid. Necesitaba hablar con Clara». Sofía palideció, sus manos instintivamente acariciando su vientre abultado. «¿Con Clara? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Eduardo?». Eduardo se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el pelo en un gesto de frustración. «No lo sé, Sofía. Estoy confundido». Confundido, la voz de Sofía se elevó. «¿Sobre qué?». «Vamos a tener trillizos, Eduardo». «¿Qué hay que confundir?». Eduardo la miró, sus ojos llenos de culpa y conflicto. Lo sé. Es solo que, ver a Clara de nuevo, hablar con ella, ha despertado cosas que creía olvidadas». Sofía se sentó junto a él, lágrimas formándose en sus ojos. «Eduardo, me estás asustando». «¿Qué estás diciendo exactamente?». Eduardo tomó las manos de Sofía, su voz temblando. «Te amo, Sofía. Amo a nuestros bebés que aún no han nacido. Pero también me he dado cuenta de que nunca superé realmente a Clara. Y no sé qué hacer con estos sentimientos». Sofía retiró sus manos bruscamente, levantándose. «¿No sabes qué hacer? Eres un hombre adulto, Eduardo. Vas a ser padre. ¿Cómo puedes siquiera considerar?». «No estoy considerando nada», interrumpió Eduardo, poniéndose de pie también. «Solo estoy siendo honesto contigo. No quiero secretos entre nosotros». Sofía lo miró, sus ojos ardiendo de dolor y rabia. «¿Honesto? ¿Ahora quieres ser honesto? ¿Después de ir a escondidas a ver a tu ex esposa?». Eduardo intentó acercarse, pero Sofía retrocedió. «Sofía, por favor. Estoy tratando de hacer lo correcto aquí». «¿Lo correcto?». Sofía soltó una risa amarga. «Lo correcto habría sido no ir a verla en primer lugar. Lo correcto sería estar aquí, conmigo, preparándonos para la llegada de nuestros hijos». Eduardo se dejó caer de nuevo en el sofá, derrotado. «Tienes razón. Lo siento. Yo, no sé qué me pasó». Sofía lo miró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eduardo, necesito que seas claro conmigo ahora mismo. ¿Quieres estar en esta relación? ¿Quieres a esta familia?». Eduardo levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Sofía. «Sí, los quiero. Los amo. Pero no es suficiente, ¿verdad?», completó Sofía, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Cada palabra, cada decisión a partir de este momento, tendría consecuencias irreversibles. «Sofía, comenzó Eduardo, pero se detuvo, sin saber cómo continuar. Sofía lo miró, su rostro una máscara de dolor y resignación. «Creo que necesitas tiempo para pensar, Eduardo. Y yo también. Esto cambia todo». Mientras Sofía se retiraba a la habitación, Eduardo se quedó solo en la sala, el peso de sus acciones y decisiones aplastándolo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Y cómo podría resolver este dilema sin herir a las personas que amaba? La noche caía sobre Barcelona, y Eduardo se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. El futuro, que hace apenas unos días parecía tan claro y prometedor, ahora estaba envuelto en una niebla de incertidumbre y posible arrepentimiento.
Las semanas pasaron, y la vida de Eduardo se convirtió en una montaña rusa emocional. Una mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, Sofía entró en la cocina, su rostro pálido y tenso. «Eduardo», dijo con voz temblorosa, «creo que es hora». Eduardo dejó caer la taza de café que sostenía, el sonido de la porcelana rompiéndose resonando en la cocina. ¿Ahora? Pero aún faltan 2 semanas. Sofía se agarró el vientre, respirando pesadamente. Los bebés no entienden de fechas programadas. En un torbellino de actividad, Eduardo ayudó a Sofía a subir al coche y condujo frenéticamente hacia el hospital. Durante el trayecto, el silencio entre ellos era palpable, cargado de emociones no resueltas y preguntas sin responder. Ya en el hospital, mientras los médicos preparaban a Sofía para el parto, Eduardo se encontró solo en la sala de espera, su mente un caos de pensamientos y emociones. «Dios mío», murmuró para sí mismo, «voy a ser padre de trillizos». La realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Estos no eran solo bebés abstractos en una ecografía, eran sus hijos, a punto de entrar en el mundo. Horas después, exhausto y emocionalmente drenado, Eduardo entró en la habitación donde Sofía descansaba. 3 pequeñas cunas estaban junto a su cama. «Son perfectos», susurró Sofía, con lágrimas en los ojos. Eduardo se acercó tembloroso, mirando a los 3 diminutos seres que dormían plácidamente. Sintió que su corazón se expandía de una manera que nunca creyó posible. Son hermosos», dijo, su voz quebrada por la emoción. Tomó en brazos a uno de los bebés, una niña con una pelusilla de cabello rubio. La pequeña abrió sus ojos, mirándolo directamente, y Eduardo sintió que el mundo se detenía. «Hola, pequeña», susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Soy tu papá». En ese momento, todas las dudas, toda la confusión de las últimas semanas, parecieron desvanecerse. Eduardo miró a Sofía, que observaba la escena con una mezcla de amor y aprensión. «Sofía, comenzó Eduardo, pero ella lo interrumpió. «Lo sé», dijo suavemente. «Lo veo en tus ojos». Eduardo se sentó en el borde de la cama, aún sosteniendo a su hija. «Lo siento tanto. Por todo. Por hacerte dudar, por...». Sofía puso un dedo en sus labios, silenciándolo. «Ahora no, Eduardo. Este momento es para ellos». Eduardo asintió, mirando a sus 3 hijos. «Tienes razón. Son nuestra familia». Mientras sostenía a su hija y miraba a los otros 2 bebés, Eduardo se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Las decisiones que tomara a partir de este momento definirían no solo su futuro, sino el de estos 3 inocentes seres que ahora dependían de él. La noche caía sobre Barcelona, y en esa habitación de hospital, Eduardo enfrentaba el desafío más grande de su vida. ¿Podría ser el padre que estos niños merecían? ¿Podría superar sus dudas y conflictos internos por el bien de su nueva familia? Mientras mecía suavemente a su hija, Eduardo hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible por ser el mejor padre para estos 3 milagros, sin importar lo que eso significara para su corazón dividido. Semanas después del nacimiento de los trillizos, Eduardo se encontraba en su oficina en Barcelona, mirando fijamente su teléfono. Había estado posponiendo esta llamada durante días, pero sabía que no podía seguir evitándola. Con un profundo suspiro, marcó el número de Clara. Cada tono de espera hacía que su corazón latiera más rápido. «Eduardo», la voz de Clara sonaba sorprendida y cautelosa. «Clara, hola», respondió Eduardo, su voz temblorosa. «Yo necesito hablar contigo». Hubo un momento de silencio antes de que Clara respondiera. «¿Está todo bien?» «Los bebés». «Los bebés están bien», interrumpió Eduardo. Son perfectos. Pero necesito verte. En persona. ¿Podrías venir a Barcelona?» Otro silencio, este más largo y pesado. «Eduardo, no sé si es una buena idea». «Por favor, Clara», suplicó Eduardo. «Necesito cerrar este capítulo. Por ti, por mí,
por todos. Clara suspiró audiblemente. Está bien. Estaré allí mañana. Al día siguiente, Eduardo esperaba nerviosamente en un pequeño café cerca del Parque Güell. Cuando vio a Clara acercarse, sintió que su corazón se detenía. Hola, Eduardo, dijo Clara, sentándose frente a él. Clara, comenzó Eduardo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Clara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de emociones. ¿Por qué me pediste que viniera, Eduardo? ¿Qué es lo que necesitas decirme? Eduardo tomó una respiración profunda. Necesito pedirte perdón. Verdaderamente. Por todo el daño que te hice, por la forma en que te dejé, por... Eduardo, interrumpió Clara suavemente, ya hablamos de esto. ¿Qué ha cambiado? Todo, respondió Eduardo, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Mis hijos? Clara, cuando los vi por primera vez, entendí tantas cosas. Entendí el daño que te hice, el futuro que te arrebaté. Clara lo miró, sus propios ojos humedeciéndose. Eduardo, eso ya pasó. Yo, he seguido adelante. Lo sé, dijo Eduardo, extendiendo su mano sobre la mesa, casi tocando la de Clara. Y eso es lo que necesito decirte. Necesito que sepas que entiendo el dolor que te causé. Y que te libero de cualquier esperanza o dolor que aún puedas tener. Clara retiró su mano suavemente. ¿Me liberas? Eduardo, yo. No, por favor, déjame terminar, insistió Eduardo. Te amé, Clara. Con todo mi corazón. Y una parte de mí siempre te amará. Pero ahora tengo una familia, 3 pequeños que dependen de mí. Y necesito ser el mejor padre posible para ellos. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Clara ahora. ¿Y por qué me dices todo esto? Eduardo la miró directamente a los ojos. Porque necesito tu perdón. No para mí, sino para ti. Necesito que te liberes de este dolor, de este pasado. Mereces ser feliz, Clara. Verdaderamente feliz. Clara sollozó suavemente. Oh, Eduardo. No sé si puedo. Puedes, dijo Eduardo, su voz llena de convicción. Eres la mujer más fuerte que conozco. Y mereces un amor que te valore, que te ponga primero. Un amor que yo no pude darte. Se miraron en silencio, años de historia, amor y dolor pasando entre ellos. Finalmente, Clara habló, su voz apenas un susurro. Te perdono, Eduardo. Eduardo sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Gracias, Clara. Y espero que algún día puedas perdonarte a ti misma por amarme. Mientras se despedían, ambos sabían que este era verdaderamente el final de su historia juntos. Clara regresaría a Madrid, a su vida, libre del peso del pasado. Y Eduardo volvería con su familia en Barcelona, listo para ser el padre que sus hijos necesitaban. La tarde caía sobre Barcelona, y con ella, un capítulo de sus vidas se cerraba definitivamente. El futuro, aunque incierto, parecía ahora más claro y lleno de posibilidades para ambos. Meses después de su encuentro en Barcelona, Clara se encontraba en el balcón de su apartamento en Madrid, contemplando el atardecer. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Eduardo. Clara, espero que estés bien. Quería compartir contigo que los trillizos dieron sus primeros pasos hoy. Me hizo pensar en ti y en cómo estás. ¿Podemos hablar? Clara sintió una mezcla de emociones, sorpresa, nostalgia y una pizca de ansiedad. Después de unos minutos, respondió, claro, Eduardo. Llámame cuando puedas. Minutos después, su teléfono sonó. Hola, Clara, la voz de Eduardo sonaba cálida y un poco nerviosa. Hola, Eduardo, respondió Clara, sintiendo un nudo en la garganta. Felicidades por los primeros pasos de los pequeños. Gracias, dijo Eduardo, y Clara pudo escuchar la sonrisa en su voz. Es increíble cómo crecen tan rápido.
Hubo un momento de silencio cómodo antes de que Eduardo continuara. Clara, yo quería saber cómo estás. Después de nuestra última conversación, he estado pensando mucho en ti. Clara tomó una respiración profunda. Estoy bien, Eduardo. Realmente bien. Nuestra conversación en Barcelona fue difícil, pero necesaria. Me alegra oír eso, dijo Eduardo suavemente. Yo también he estado reflexionando mucho. Sobre nosotros, sobre el pasado, y sobre el futuro. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y qué has concluido? Eduardo hizo una pausa antes de responder. He concluido que, a pesar de todo el dolor y los errores, lo que tuvimos fue hermoso. Y que estoy agradecido por ello. Pero también he entendido que nuestros caminos ahora son diferentes. Clara sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos, pero esta vez no eran de dolor. Yo siento lo mismo, Eduardo. Creo que finalmente he llegado a un punto donde puedo mirar atrás con cariño, sin que duela. Eso me hace muy feliz, Clara, dijo Eduardo, su voz llena de emoción. Sabes, ver crecer a mis hijos me ha enseñado mucho sobre el amor incondicional. Y me ha hecho darme cuenta de que, aunque nuestra historia terminó, el amor que compartimos nos ha hecho quienes somos hoy. Clara sonrió, limpiándose una lágrima. Tienes razón. Creo que ambos hemos crecido mucho. Clara, dijo Eduardo después de un momento. Quiero que sepas que siempre te desearé lo mejor. Mereces toda la felicidad del mundo. Gracias, Eduardo, respondió Clara, su voz llena de gratitud. Yo también te deseo lo mejor. A ti y a tu familia. Mientras la llamada llegaba a su fin, ambos sintieron que algo había cambiado. La tensión y el dolor que una vez existieron entre ellos se habían transformado en una comprensión mutua y un cariño genuino. Adiós, Eduardo, dijo Clara suavemente. Adiós, Clara, respondió Eduardo. Cuídate mucho. Cuando la llamada terminó, Clara volvió a mirar el atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades, y su corazón estaba finalmente listo para abrazar lo que viniera. En Barcelona, Eduardo miraba a sus hijos dormir, una sonrisa en su rostro. Había cerrado un capítulo importante de su vida, pero el libro seguía escribiéndose. Y estaba emocionado por las páginas que aún estaban por venir. La noche cayó sobre España, y con ella, una nueva era comenzaba para Clara y Eduardo. Separados por la distancia pero unidos por una historia compartida, ambos se enfrentaban al futuro con corazones renovados y esperanza en sus ojos. 2 años habían pasado desde aquella llamada telefónica entre Clara y Eduardo. La vida había seguido su curso, trayendo cambios y nuevas experiencias para ambos. Clara se encontraba en la terraza de un elegante restaurante en Madrid, esperando nerviosamente. Había decidido darle una oportunidad al amor nuevamente, y esta noche tenía una cita con Alejandro, un arquitecto que había conocido en una exposición de arte. Perdona el retraso, dijo una voz cálida detrás de ella. Clara se giró para ver a Alejandro, sonriente y con un ramo de flores en la mano. No te preocupes, respondió Clara, sintiendo mariposas en el estómago. Acabo de llegar. Mientras cenaban, Clara se sorprendió de lo fácil que era conversar con Alejandro. Reían, compartían anécdotas, y por primera vez en mucho tiempo, Clara se sentía verdaderamente emocionada por las posibilidades del futuro. Sabes, Clara, dijo Alejandro, tomando suavemente su mano sobre la mesa, hay algo en ti que me cautiva. Tu fuerza, tu sonrisa, es como si hubieras vivido 1000 vidas. Clara sintió un nudo en la garganta, emocionada por sus palabras. He vivido lo suficiente para apreciar los momentos como este, respondió con una sonrisa. Mientras tanto, en Barcelona, Eduardo jugaba en el parque con sus trillizos, ahora de 3 años. Sofía los observaba desde un banco cercano, una expresión de felicidad en su rostro. Papá, mira, gritó Emma, la mayor de los trillizos, mientras se columpiaba más alto.
Eduardo la miraba con orgullo y un toque de preocupación. Cuidado, cariño. No tan alto. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Hola Eduardo. Espero que estés bien. Quería compartir contigo que he conocido a alguien. Se llama Alejandro y creo que podría ser algo especial. Gracias por todo lo que me enseñaste sobre el amor y el perdón. Espero que tú y tu familia estén bien. Eduardo sintió una mezcla de emociones, alegría por Clara, un toque de nostalgia, y una profunda sensación de paz. ¿Todo bien, amor?, preguntó Sofía, notando su expresión pensativa. Eduardo la miró con amor y gratitud. Sí, todo está perfecto, respondió, guardando el teléfono y uniéndose a sus hijos en los columpios. Esa noche, tanto en Madrid como en Barcelona, Clara y Eduardo reflexionaron sobre sus vidas. Habían recorrido un largo camino, lleno de altibajos, pero finalmente habían llegado a un lugar de comprensión y paz. Clara, acostada en su cama, pensaba en Alejandro y en las posibilidades que se abrían ante ella. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para amar de nuevo, sin miedo y sin reservas. Eduardo, abrazando a Sofía mientras los trillizos dormían en la habitación contigua, se sentía agradecido por la familia que había formado y por la lección de amor incondicional que sus hijos le enseñaban cada día. Ambos, separados por la distancia pero unidos por una historia compartida, se dieron cuenta de que la vida era un viaje continuo de crecimiento y redefinición. Las relaciones podían cambiar, evolucionar, incluso terminar, pero el amor, en sus diversas formas, siempre encontraba su camino. Mientras la noche caía sobre España, Clara y Eduardo, cada uno en su propia ciudad, miraban hacia el futuro con esperanza y expectación. Habían aprendido que el amor no siempre es como lo imaginamos, pero que siempre vale la pena vivirlo, con todos sus desafíos y recompensas. La historia de Clara y Eduardo no había terminado, sino que se había transformado en algo nuevo y hermoso, dos vidas separadas pero para siempre conectadas por el respeto mutuo y los recuerdos compartidos. El tiempo siguió su curso inexorable, y 5 años después del nacimiento de los trillizos, Eduardo se encontraba en el parque de atracciones de Barcelona, rodeado de risas y gritos de emoción. Emma, Lucas y Sofía, sus hijos, corrían de un juego a otro, sus ojos brillantes de alegría. «Papá, papá. Quiero subir a la montaña rusa», gritó Lucas, tirando de la manga de Eduardo. Eduardo miró la imponente estructura con una mezcla de emoción y aprensión. «No sé, campeón. ¿No es un poco grande para ti?» «Por favor, papá», suplicó Emma, uniéndose a su hermano. «Prometiste que cuando cumpliéramos 5 años podríamos subir». Sofía, su esposa, se acercó con la pequeña Sofía en brazos. «Vamos, Eduardo. Yo me quedaré con la pequeña. Tú ve con los mayores». Eduardo asintió, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras hacían fila para la montaña rusa, no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su vida en estos años. «Papá, ¿tienes miedo?», preguntó Emma, notando la expresión pensativa de su padre. Eduardo sonrió, agachándose para estar a la altura de sus hijos. «Un poco, cariño. Pero, ¿sabes qué? A veces, las cosas que nos dan miedo son las que más nos hacen crecer». Lucas lo miró con ojos grandes. «¿Cómo cuando dejaste tu antiguo trabajo para estar más tiempo con nosotros?». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Exactamente, campeón. Esa fue una de las mejores decisiones de mi vida». Mientras subían a la montaña rusa, Eduardo pensó en todas las montañas rusas emocionales que había vivido. El divorcio de Clara, el encuentro inesperado con Sofía, el nacimiento de los trillizos, la reconciliación con su pasado. Cada giro y cada caída lo habían llevado a este momento. El carrito comenzó a moverse, y Eduardo sintió las pequeñas manos de Emma y Lucas aferrándose a él. «Allá vamos», gritó, sintiendo una oleada de adrenalina. Mientras la montaña rusa subía y bajaba, giraba y se retorcía, Eduardo se encontró riendo y gritando junto con sus hijos. En ese momento,
sintió una claridad que nunca antes había experimentado. Esto era la felicidad. Esto era el amor en su forma más pura y simple. Al bajar de la atracción, con el pelo alborotado y las mejillas sonrojadas, se reunieron con Sofía y la pequeña. ¿Cómo estuvo?, preguntó Sofía, sonriendo al ver sus expresiones emocionadas. Increíble, gritaron los niños al unísono. Eduardo abrazó a su familia, sintiendo una gratitud inmensa. Fue perfecto, dijo, mirando a Sofía a los ojos. Toda esta aventura ha sido perfecta. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Eduardo recibió un mensaje de Clara. Hola Eduardo. Espero que estén todos bien. Quería compartir contigo una noticia. Alejandro me ha propuesto matrimonio, y he dicho que sí. Gracias por ser parte de mi camino. Sin ti, no sería quien soy hoy. Eduardo sonrió, sintiendo una alegría genuina por Clara. Respondió, felicidades, Clara. Me alegro mucho por ti. Mereces toda la felicidad del mundo. Mientras apagaba las luces de la habitación de los niños, Eduardo reflexionó sobre el viaje que había sido su vida. Los trillizos, que una vez parecieron una sorpresa abrumadora, se habían convertido en la mayor alegría de su existencia. Y aunque el camino no siempre había sido fácil, cada desafío, cada lágrima, cada momento de duda había valido la pena. Se unió a Sofía en el sofá, abrazándola con ternura. Te amo, susurró, agradecido por la familia que habían construido juntos. La noche cayó sobre Barcelona, y en el apartamento de Eduardo y Sofía, rodeados por juguetes y risas infantiles, reinaba una paz profunda. La vida, con todas sus sorpresas y giros inesperados, había tejido una historia de amor, perdón y crecimiento que ninguno de ellos habría podido imaginar años atrás. 10 años habían pasado desde el nacimiento de los trillizos. En una soleada mañana de primavera en Madrid, Clara se encontraba frente al espejo, ajustando su vestido de novia. Su corazón latía con una mezcla de emoción y nostalgia. ¿Estás lista?, preguntó Laura, su mejor amiga y dama de honor, entrando en la habitación. Clara tomó una profunda respiración. Creo que sí, respondió con una sonrisa nerviosa. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. Clara, quería desearte toda la felicidad del mundo en este día tan especial. Alejandro es un hombre afortunado. Disfruta cada momento. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje. Oh, Eduardo, susurró. ¿Todo bien?, preguntó Laura, preocupada. Clara asintió, mostrándole el mensaje. Es de Eduardo. Es perfecto. Mientras tanto, en Barcelona, Eduardo se preparaba para llevar a los trillizos a la escuela. Emma, Lucas y Sofía, ahora de 10 años, discutían animadamente sobre sus proyectos escolares. Papá, dijo Emma de repente, ¿por qué nunca nos has contado cómo conociste a mamá? Eduardo se detuvo en seco, sorprendido por la pregunta. Miró a Sofía, que acababa de entrar en la cocina, buscando su aprobación silenciosa. Ella asintió con una sonrisa comprensiva. Bueno, comenzó Eduardo, sentándose con sus hijos, es una historia complicada. Antes de conocer a vuestra madre, estuve casado con otra persona. Se llamaba Clara. Los niños lo miraron con ojos grandes, llenos de curiosidad. ¿Y qué pasó?, preguntó Lucas. Eduardo tomó una respiración profunda. A veces, los adultos cometemos errores. Yo cometí algunos, y lastimé a Clara. Pero de esos errores, aprendí mucho. Y ese aprendizaje me llevó a conocer a vuestra madre y a tener la familia maravillosa que tenemos ahora. Sofía se acercó, poniendo una mano en el hombro de Eduardo. Y hoy, añadió, Clara se casa con un hombre maravilloso. Porque a veces, de los finales nacen nuevos comienzos. Los niños asintieron, procesando esta nueva información sobre su padre. ¿Eres feliz ahora, papá?, preguntó la pequeña Sofía. Eduardo miró a su familia, sintiendo una oleada de amor y gratitud. Más feliz de lo que nunca imaginé que podría ser, respondió,
abrazando a sus hijos y a su esposa. De vuelta en Madrid, Clara caminaba hacia el altar, su corazón lleno de amor por Alejandro y gratitud por el camino que la había llevado hasta este momento. Mientras avanzaba, pensó en Eduardo y en cómo su historia, con todos sus altibajos, la había moldeado en la mujer que era hoy. Al llegar junto a Alejandro, Clara sintió una paz profunda. Miró a los ojos del hombre que había aprendido a amar, el hombre que la había ayudado a creer de nuevo en el amor, y supo que estaba exactamente donde debía estar. «Te amo», susurró Alejandro, tomando sus manos. «Y yo a ti», respondió Clara, su voz llena de emoción. Mientras el sol brillaba sobre Madrid y Barcelona, Clara y Eduardo, en sus respectivas ciudades, se encontraban en paz con su pasado y emocionados por su futuro. Habían recorrido un largo camino, lleno de giros inesperados y lecciones difíciles, pero al final, ambos habían encontrado la felicidad que merecían. La vida, con toda su complejidad y belleza, les había enseñado que el amor tiene muchas formas, que el perdón es liberador, y que cada final es, en realidad, la oportunidad para un nuevo comienzo. Y así, mientras Clara decía, «sí, quiero», y Eduardo abrazaba a su familia antes de salir hacia la escuela, ambos sabían que sus vidas, aunque separadas, estarían para siempre entrelazadas por una historia de amor, pérdida y, finalmente, redención.